O sea, fíjate, si estás aquí encarnada, estás aquí para aprender. Luego querrá decir que en la medida que tú vayas acumulando experimentaciones aprendidas, estás cada vez más capacitada para actuar. No tiene sentido dejar de trabajar, porque precisamente estás más capacitada para trabajar más correctamente. Trabajar más correctamente no quiere decir trabajar físicamente como lo que estáis haciendo. Bueno, si es, pero si no es, trabajar es relacionarse, sentir la fraternidad, ayudar, participar en lo que tu hermano pueda sentir como punto de penalización en él. Tú sentirás su dolor como tu propio dolor y te moverás sin sentir dolor, pero te moverás como si lo sintieres, para ayudar, para orientar, para impulsar. Este es el trabajo. Sí, es más del que podemos valorar y entender. Y entonces llegará un momento en que tu ser de luz dirá, bueno, se ha llegado a un punto ya interesante en que ya no hace falta continuar a través de esta materia, puedes dejarla. Y entonces dejarás este cuerpo. Se puede llegar, y esto es lo que se tendría que esperar, se puede llegar a un estado de plena conciencia. Es decir, yo tendré que marchar, ya veo que no da todo el rendimiento que tiene que dar, yo tengo que marchar, yo tengo que desencarnar. Ya en relación con tu ser de luz, con estas fuerzas espirituales, tú puedes pensar cómo te están preparando y puedes decir, sí, el lunes por la tarde yo me iré. Puedes, ¿eh? Esto es factible. Porque está dentro de un campo de total armonía. Para ti la muerte no es tal, no es real, es simplemente un dejar un cuerpo para entrar en otro nivel, es continuar un trabajo en mejores condiciones, no hay una acción perturbadora, es que no existe, cuando tienes la conciencia, el conocimiento real de lo que está ocurriendo, ¿eh? Y entonces te das cuenta que esto es un trabajo continuado, constante, creciente. Vas hacia una situación en la cual podrás ser mucho más útil, preparándote para después volver a entrar y apoyar a tus hermanos también que están dentro de un cuerpo, para ayudarles a entender cómo tienen que moverse. Puedes hacerlo, ¿eh? Podríamos entonces determinar, fíjate cómo tú ya captabas, podríamos determinar con claridad que este estado de análisis que estamos planteando y que podríamos decir que queda concretada con la imagen de religión universal, iglesia universal, impulsada por Jesús como el fundador, el impulsor, esto es la segunda parte del cambio. O sea, la esencia de la segunda parte del cambio. La esencia porque contiene importantes claridades, importantes conceptos que más o menos se han vertido, que ya están, y que tendréis que razonar y pensar, y que ampliaremos en un futuro, en la medida que esto esté dentro de vosotros. Yo ya entiendo que se ha adquirido un nivel, pues, apreciable del contenido de la primera parte del cambio evolutivo. Sí, es suficiente para poder entrar en esta nueva etapa. Nos daremos cuenta que esta segunda etapa no anda sola, anda unida a la primera. Es una continuidad creciente. La segunda etapa es un crecimiento de la primera. Esta es la realidad. Los términos son los mismos, el amor y la ley. La fraternidad, la humildad, son los mismos. En otro nivel, en otra dimensión, en otra profundidad mayor. Ya está bien. Lo puedes guardar para mañana, porque mañana continuaremos, ¿eh? Aquí comienza la sesión de la mañana del día 17 de abril. ¿Y cómo sabes que ya estaba preparado y que ya estaba aquí? De eso ya se habló ayer. Suponemos que escuchas
Y entonces, pues ya sabes. Sí, sí. Es cierto. Es cierto. Creo que sí, que es importante que se analice un poco más lo que yo estaba diciendo sobre la ley de ordenación, que es una expresión de la ley divina que todavía no conocéis, que no está, y deseo que pueda comprenderlo bien esta materia, pueda entenderlo. Porque fijaros que a la propia denominación de ordenación, esta es la imagen que en el mundo espiritual se utiliza para comprender qué es lo que debe entenderse por el impulso de ordenación, de ordenar. Claro, se podrá entender que si esta ley tiene que ordenar, es que tiene que ordenar lo que no está ordenado. Es la lógica del razonamiento que debe ser entendida con claridad. No está ordenado. ¿Y qué es lo que no está ordenado? Pues es entender que todos los seres deben seguir un ritmo de crecimiento lento, constante, seguido, un crecimiento de mayores claridades conceptuales, de mayores seguridades en aquello que se sostiene, que se admite, y por tanto los seres que tienen una cierta capacidad porque su ser de luz ha considerado que era útil, que era factible para producir una mayor disposición de ser útiles instrumentos de esta fuerza superior. Después trataremos eso, esta imagen de ser útiles de la fuerza superior, porque tampoco está clara esta disposición, no se ve en toda la amplitud que debe verse. Pero volviendo de nuevo a la imagen de esta ley de ordenación, es ver lo siguiente. Cuando un ser, por ejemplo esta materia, transmite energías de amor hacia otro ser, con el objetivo que puede tenerse o no puede tenerse, porque el impulso que a veces siente de transmitir energía no tiene un objetivo concreto, sino simplemente es un impulso. Es un impulso que ha recibido sin que él se dé cuenta para mover esta energía. Esta energía persigue el ordenamiento, el vencer una situación desarmónica, una situación que puede ser, pues, por tanto, de enfermedad y de trastorno del ser físico, y esta energía producirá un restablecimiento del orden, un restablecimiento, por tanto, de la salud, producirá una curación. Lo que vosotros estáis diciendo es la energía de cura. Bueno, esto no se produce así sin más. Como podéis entender al observar que es una ley actuando, es Dios actuando, por tanto, como toda ley, y esta acción está dentro de una valoración superior, dentro de lo que se puede entender como la responsabilidad de esta fuerza de impulsar en una amplitud total las energías que conducirán a unas situaciones de restablecimiento de un orden creciente. Fijaros, es un orden creciente. La imagen de orden creciente es imprescindible para entender que toda acción no es simplemente una acción para un momento.
es una acción que partiendo de este momento conduce hacia situaciones futuras, hacia una trascendencia en el tiempo. Y por tanto, forzosamente, esta es una lógica razonativa que podéis tener, forzosamente esta visión tiene que estar dentro de una valoración global, de una programación, porque la ley es un programa de acción, de impulso y por tanto de conducción hacia estados superiores. Bueno, es ver que en un nivel superior, en este caso el nivel superior es el nivel crístico, el nivel responsable de canalizar sabiamente la energía divina hacia toda la parte de la creación donde este nivel es responsable de movilizar. Bueno, es este nivel el que determina qué debe alcanzarse. Este estado de conseguir un nivel de armonía, ¿qué influencia producirá? Esta influencia, ¿qué campo de extensión tendrá? Este campo de extensión, a su vez, ¿qué dosis de influenciación producirá en determinados seres? Desde esta visión espiritual se ve que todo este campo donde se va a producir la influencia de esta acción, habrá unos puntos, unos seres que tendrán cada uno sus graduaciones y se puede prevén que esta influencia en este ser concreto que tiene ya un grado y una voluntad de acción bien determinada, el impacto que producirá esta acción servirá para producir una valoración de seguridad y por tanto de moverle él a su vez en una acción en su entorno. Todo eso, el ser que mueve la energía lo desconoce por completo, él no tiene idea. Y no solamente el ser no tiene idea, sino que hay seres, esta materia no lo tiene, pero hay seres que transmiten una energía de cura pensando que ellos curan. Es decir, la visión está tan restringida que solamente piensan que es él que tiene la capacidad de transmitir y de ayudar a un hermano curándolo. Esta materia ya sabe que esto no es así, ya sabe que todo representa una disponibilidad de canalizar, por tanto, de ser una instrumentación en el plano físico de energías superiores, que utilizando esta disposición de amor fraterno y de anulación o de humildad profunda, para que no entorpezca la acción de estas energías que vienen de lo alto, esta conciencia permite que estas acciones tengan una mayor profundidad y unos mayores efectos. Porque también tendremos que ver, y esto es importante para todos los seres que lo puedan razonar y comprender, que cualquier pensamiento, cualquier disposición es una energía en movimiento. Si esta disposición y este pensamiento no son totalmente armónicos, porque tienen unas influencias personalistas, unas influencias que pueden estar movidas por el pensamiento de que el ser es y que puede, es decir, aspectos que manifiestan unos puntos de los defectos humanos en clara manifestación. Cuando esto es así, evidentemente las energías se reducen, los efectos no son ya los previsibles, y entonces podemos entender, debéis entender, para que os deis cuenta de la responsabilidad que cada uno de vosotros asume cuando se halla en vosotros una cierta facultad de poder transmitir, ya sea tanto la energía que puede producir curaciones como la energía que puede prever, la evidencia que puede ver y prever lo que puede ocurrir y que esto servirá para orientar, guiar y aconsejar. Cuando todo eso se ve desde esta visión espiritual, cuando os daréis cuenta
que no sois vosotros realmente los que hacéis las acciones, sino que sois los instrumentos. Cuando esta imagen está clara, los resultados son óptimos y son los que deben producirse. Y entonces es ver que esto está dentro de lo que sería, lo que se llama, en este nivel superior se llama la ley de ordenación. Es ordenar, es impulsar las energías globales en una dirección ordenada de crecimiento, de comprensión y de impulso evolutivo. Esta es la imagen del orden. Y esta imagen del orden está basada en la capacidad, en la sensibilidad más elevada y más pura que permite que las energías superiores pasen a través de la estructuración física del ser dispuesto y transmita una energía que producirá efectos, que producirá curaciones. Estas curaciones son el efecto visible de la ley de ordenación. Pero lo importante no es tanto esta acción visible, porque esta acción visible es lo que se utiliza para dar pie a una abertura de la conciencia de los seres que están ahí, el mismo ser que recibe el impacto directo como los que están en su entorno. Lo que va a representar para ellos será una profunda clarificación de lo que debe entender por energías que están fuera del campo físico, por energías que vienen del punto central de Dios, del amor absoluto de Dios, y entonces, sin proponerlo, la acción simplemente de ver lo que tiene delante le abre los ojos del alma para comprender esta profundidad de la unión, de la unidad, del amor absoluto que todo lo engloba y que por tanto es este amor absoluto en forma de ley el que prevé y el que determina las mejores situaciones que deben producirse. Y entonces es de esperar, debéis comprender, que en la medida que los seres se muevan en una potente vibración de amor y en una potente vibración de humildad, son los seres más útiles, más apropiados, para que sean utilizados y puedan enviarse a través de ellos estas energías que producirán estos estados de curación, que son estados de abertura de las mentes hacia todo aquello que se espera que puedan interpretar y entender. Bueno, pues esta visión es muy importante que se tenga cuando el ser se mueve cumpliendo la fraternidad de ayudar a sus hermanos, cumpliendo el amor fraterno y que ya tiene una disponibilidad fuerte. Y entonces, otro aspecto que debe verse y que puede tenerse en cuenta es el siguiente. El ser, como esta materia, no encarna aquí, en este cuerpo que tiene, con la responsabilidad y el deseo de tener unas capacidades que son facultades fuera del cuerpo, lo que llamáis extrasensoriales, fuera de los aspectos sensoriales del ser, y que puede, por tanto, pues mover energías de curación. Esto no estaba en él. Ya había determinado que en esta encarnación todo el trabajo fuese un trabajo razonativo, puramente razonativo, y que se pudiesen ir advirtiendo y teniendo en cuenta aspectos de luz-verdad a través del puro razonamiento de la ley y por tanto de las consecuencias derivativas del movimiento de la ley. Pero es que resulta que a pesar de estas indicaciones y de esta voluntad de acción, lo que sí ocurre es que cuando las vibraciones de un ser alcanzan grados de mucha intensidad de pureza, porque hay una gran intensidad de amor que lo une a la fuente divina, es esta graduación cuando llega a un punto determinado. Este punto determinado es cuando la anulación del ser ya empieza a adquirir un carácter muy amplio, muy completo,
apenas hay pensamiento, apenas hay objetivo, no hay nada, sino simplemente una entrega que cada vez va siendo más potente en el amor y más potente en la humildad. Cuando esto se da, llega a un punto que por sí mismo, inevitablemente, se producen acciones que están dentro de lo que serían facultades extrasensoriales. No está pedido, pero es la mecánica de la ley. Es la mecánica de la ley de amor en este grado elevado en que conlleva en sí misma la acción de moverse en esta vibración, conlleva la posibilidad de ser utilizado por fuerzas superiores para producir los efectos que estas fuerzas esperan conseguir. O sea, nos damos cuenta, debéis daros cuenta, que este ordenamiento general es lo marcado por la ley de amor, la ley de amor. Porque, y entonces veréis, quizá esto cueste porque la mente humana no está capacitada para poder comprender que el amor es una energía sabia, una energía en movimiento, una energía que sabe lo que hace, una energía que en la medida que tiene mayor potencialidad y por tanto mayor pureza, el conocimiento de lo que hace es mayor, es más grande, es más completo y por tanto es una expresión, yo diría, mucho más clara del amor absoluto del Creador hacia su obra. Y pensar eso, este amor absoluto de Dios o esta presencia de Dios se manifiesta a través de los grados de pureza de la energía amor que el ser pueda mover. La vibración de amor, en la medida que crece, la impresión, la influencia, la presencia es mucho mayor. Es directamente proporcional a la intensidad de amor que se ha movido. Por tanto, es lógico entonces pensar que no sois vosotros, no es el ser el que actúa, sino que es esta energía, amor, esta energía que llamamos Dios, la que realmente está actuando en toda la creación y utilizando los movimientos conscientes que los seres creados por Él están tomando conciencia de su responsabilidad, están tomando conciencia de lo que deben hacerse cada uno de ellos en este mundo cósmico total, general, y esta disponibilidad está siempre, siempre dentro de una observación, dentro de un control de la propia mecánica de la ley. Y esta ley que es amor, es Dios actuando, es lo que ordena, rige, impulsa. Por tanto, en este punto concreto de mover energías de amor, que son energías que van a curar, la mecánica es la mecánica de una ley concreta que tiene el nombre de ley que impulsa el ordenamiento, ley de ordenación. Es una ley nueva en vuestro lenguaje porque no habéis dispuesto la voluntad clarificadora profunda de entender qué se hace, por qué se hace y quién lo dirige, quién lo responsabiliza. Por eso os dais cuenta que muchos seres, muchísimos seres que tienen la facultad de curar, ellos son conscientes que curan, ellos piensan que curan. Te dirán, no, yo soy un instrumento. Bueno, esto es una imagen para estar ellos mismos convencidos de que están haciendo lo correcto, pero no es así, porque no son más que instrumentos utilizados por esta fuerza superior. Y esto es una visión nueva que tenéis que tener, o sea, una visión más clara. La realidad es una visión más clara, más concordante con la mecánica de la ley, y también con una capacidad de visión de aquello que se está haciendo. Podríamos decir, ¿por qué ahora tú, Tefilo, vienes dando estas explicaciones cuando hubieras podido hacer 10 años atrás? Porque estas explicaciones, cuando tú las analizas, ves que
no son tan complejas ni representan situaciones difíciles de poder analizar y poder comprender, son fáciles. Pero es que son fáciles ahora más que en otro tiempo, porque vuestra vibración de amor ha tomado ya una intensidad superior a la que teníais. Esto es una mayor claridad, una mayor luminosidad. Y por tanto esta mayor luminosidad en vosotros permite una facilidad en la observación y en el análisis. Y en consecuencia es este el momento y no otro en que por las condiciones más favorables las verdades pueden irse ampliando. ¿Os dais cuenta? Cuando analizáis esta realidad podéis entender que en el futuro y de una manera constante y continua esperando el momento más apropiado, en el futuro se irán suministrando cada vez aspectos crecientes, aspectos nuevos, verdades nuevas, expresiones diferentes que darán una amplitud mayor a lo que ya se está grabado en el ser, tanto en el espíritu como en el cerebro, y en consecuencia el crecimiento se irá produciendo con total armonía. Y fijaros que podríamos decir que se hablará de lo mismo. Realmente los términos son muy parecidos, no son tan nuevos. Fijaros que yo os diría, porque esto es lo que podemos ver y concretar. ¿Dónde está toda la sabiduría en todos los aspectos que se puede entender y se puede conocer? Y esta sabiduría está en una sola palabra, el amor. Por tanto, fijaros que no es complejo, solamente es partir de unas bases claras, suficientemente bien determinadas y lógicas, bien comprensibles, y a partir de allí podréis ver como un incremento de mayor pureza vibratoria, porque es que es tan simple que parece imposible que una cosa tan simple pueda conducir a la sabiduría absoluta. Recordaréis, para entender eso que yo ahora os estoy diciendo, lo que ya Jesús os dijo, que cuando esta máxima de ama a Dios sobre todas las cosas estuviese tan dominada, tan conseguida por parte vuestra, tanto que toda la esencia de su grandeza y de su pureza estuviese en vosotros a la altura del Hijo de Dios, o sea, estaríais en este nivel elevado, y solamente por haber captado toda esta grandeza de ama a Dios sobre todas las cosas. Y es que esta grandeza está centrada en el concepto amor y no en otra forma. Por tanto, el amor es en sí mismo el único objetivo. El único objetivo. O sea, deberíais pensar, y por esto la insistencia ahora, en estos momentos que yo vengo diciendo en todas partes cuando tengo que trabajar a través de este cuerpo y decirlo a todos mis hermanos que escuchan lo que yo tengo que decir, que lo que deben hacer es estar amando todas las 24 horas del día. Que tienen que estar amando todo aquello que hacen, todo aquello que mueven, en todo aquello que tengan que desarrollar su actividad. Y esta vibración de amor es la que conduce a entender todo lo que se produce, todo lo que se mueve, todo lo que se impulsa. La vibración de amor, en la medida que tú muevas amor con intensidad, te dará una luz clarificadora cada vez mayor. Y por tanto esta luz clarificadora cada vez mayor te presentará a aquellos aspectos de verdad que estaban tapados por la oscuridad y que ahora ves. Este es el proceso. Por tanto, fijaros que lo que acabo de decir de esta ley, que para vosotros es nueva, esta ley de ordenación, todo el proceso podíais deducirlo antes, sin necesidad de que yo os lo presentara. Es un proceso lógico en vuestra capacidad razonativa que solo hace falta poner toda la atención, todo el amor, para poderlo ver con claridad cómo se tiene que ver este ordenamiento. Porque en el fondo veis que todo tiene
un impulso ordenante en toda la creación. Un impulso ordenante que es también un impulso evolutivo creciente. Claro, es que para crecer, para evolucionar, hay que ordenar, hay que clarificar, hay que ver con toda claridad y justeza, ¿eh? Bueno, esto es lo que queríais que se clarificara en relación a aquello que se dijo. Yo supongo que os he dado bastante justificación para entenderlo. Se puede hablar mucho más, ¿eh? Se puede hablar mucho más. Porque se puede hablar de cómo se espera que los efectos se produzcan, cómo se valora en el mundo espiritual, conociendo a cada ser, cómo reaccionará. Esto se ve, ¿eh? Esto desde una posición más elevada se puede ver. Cuando esta materia lanza vibraciones de amor sin ningún objetivo más que el amor fraterno, desde esta posición se espera que esta acción produzca este estado de ordenación del equilibrio. El equilibrio se ordena, vuelve de nuevo a estar allí. Pero se puede ver cómo este ser que recibe este impulso ordenante tiene un nivel interno de claridad, el grado de claridad de su nivel interno. El grado de influencias que no tienen claridad, que no son correctas, que todavía están en él, y cómo todo este conjunto de pensamientos, de valoraciones, producen una situación que marca su real nivel evolutivo. Real nivel evolutivo que pudiera ser mucho más alto si se apartaran estas imágenes que no tienen la claridad suficiente. La energía superior, cuando pretende producir estas acciones de cura, está viendo la posibilidad precisamente de apartar estas imágenes y conseguir que el ser produzca un incremento evolutivo normal por potenciar lo que es positivo en él y apartar aquello que en este momento se da cuenta que no es útil. Bueno, este movimiento es el movimiento que producen estas fuerzas superiores y se basan en el cumplimiento de la ley de amor fraterno a nivel cósmico, que en este caso concreto puede tener y tiene el nombre de ley de ordenación. Esto es una conjunción de fuerzas, de valoraciones, de responsabilidades que deben ser ejecutadas. Por tanto, es mucho más lo que se puede entender, lo que se puede prever, pero bastará esta imagen generalizada para que el ser entienda cómo tiene que moverse y qué se espera de él, cómo su responsabilidad debe ser ejecutada. Esto es, ¿eh? Cuando un ser dice tener facultades extrasensoriales y actúa con objetivo, él de palabra puede decir que es un instrumento, pero luego en el sentir es de otra manera, es decir, que piensa o siente que él es el que está actuando y es el que cura. Si el ser tiene un objetivo, nunca se podrá dar la curación, nunca, porque la ley de ordenamiento frenará, diríamos, esa energía para que sane al hermano. Fíjate, esto dependerá de cómo la fuerza impulsante superior haya valorado las posibilidades de lección, de experimentación, que pueden darse en cada uno de los niveles, empezando por el propio nivel productor, que es el ser que mueve la energía de amor, por el ser que va a recibir estas influencias y por los seres que están en su entorno que puedan tener una cierta responsabilidad en la recepción de esta realidad que ven ante sus ojos. Es evidente que si el ser piensa que es él el que está moviendo la energía de cura y que tiene objetivos para hacerlo, esto en el fondo son energías que reducen la pureza de la energía y por tanto por sí mismas
encierran la posibilidad de que no alcancen ningún objetivo. Esto es una realidad. Pero es que esto no se mueve solo, y esto es lo que hay que ver con claridad. No se mueve solo porque está impulsado por energías superiores, diríamos son las energías crísticas en el fondo, las que son las responsables de movilizar toda energía que en esta zona pues tendrá que alcanzar estados de mayor claridad en todo el conjunto humano. Por tanto, ellos serán, esta fuerza crística, la que tendrá que ver si este impulso tendrá que producir una influencia en aquella zona. Y esta influencia es más importante que la propia curación. Cuando esto es así, la potencia que da esta fuerza superior hace que se produzca la curación, a pesar de que las energías producidas por el ser no sean las óptimas. O sea, fíjate que por tanto no hay que verlo, las cosas que se producen no hay que verlas desde una visión lineal, que es la visión que siempre tiene el ser humano, es una visión lineal. Yo me voy hacia allí, yo quiero alcanzar aquello, yo tengo este objetivo. Es una visión lineal desde su gestación del pensamiento y de la voluntad de acción hacia el lugar. No ve lo que hay, no percibe lo que hay en su entorno. Es una dirección global y no lineal. Lo que ocurre es que esta acción global, por estas fuerzas espirituales elevadas, están llenas de amor y por tanto de respeto a la ley de libertad individual del ser. Son estas energías que tienen la obligación de respetar la ley, porque por eso ellos mismos son la expresión de la ley. Son estas energías las que pueden perfectamente controlar, paralizar un movimiento negativo. Pueden. De manera que el ser moverá la idea en esta dirección lineal que piensa. No habrán interferencias si estas interferencias no tienen ya un sentido superior. Pero si esto es simplemente la acción normal del ser, esta acción de potenciar o respetar la acción, esto es lo que siempre se tendrá que producir. El respeto a la libertad del ser, porque es una experiencia importante, correcta o incorrecta, es siempre experiencia, siempre es utilidad. Cuando analizáis en profundidad este concepto, es lo que os llevará a decir que no existe nada malo en la creación, pero nada malo. Lo que os parece que es aberrante, que cómo puede entenderse, en el fondo es una experiencia muy fuerte para este ser, que a través de las encarnaciones y de los trabajos que tendrá que hacer en el mundo espiritual, terminará por ver el error profundo. Pero imagínate que cuando el ser capta la claridad del error profundo, es que está capacitado para entender lo correcto. Por eso ve el error profundo. Y entonces la aceptación de lo correcto adquiere un relieve extraordinario como consecuencia de la enfrentación con lo incorrecto. Nada hay negativo. Nada hay negativo en la creación. Y esto es lo que hay que entender. Si Dios es un amor absoluto, todo cuanto sale de Él es una perfección en esencia. Es una perfección porque es un amor expresándose. Pero se inicia con unas acciones después que el ser en su profunda ignorancia no tiene idea que está haciendo lo incorrecto, porque se mueve de acuerdo con sus impulsos, que son egoístas, que son personalistas y están llenos de estos propios defectos que en sí mismo, todos estos defectos son instrumentos de trabajo, son instrumentos de utilidad. Cuando él entienda, porque claro, después se dará cuenta que la cosa es en todo tan fácil como entender, que si tú no sabes que el fuego quema y lo vas a coger, te vas a quemar. Y el dolor de la quemadura te producirá un conocimiento importante. O sea, no ha sido negativo, ha sido aleccionador.
Y todo es aleccionador. No hay nada negativo. Todo es perfecto. Es el ser humano que en su ignorancia, fijaros que no digo el ser humano en su imperfección, digo el ser humano en su ignorancia. Porque al decir imperfección, fijaros, y esto tendréis que ir siempre con mucho tiento al emplear los términos, porque los términos indican una posición, indican, cuando tú dices este ser humano es imperfecto, hay una imperfección tremenda, estás expresando lo que para ti es una realidad. Esta realidad no es correcta. No es correcta porque la imagen de imperfección es una imagen global. Y todo este ser, que no es lo que tú estás viendo, porque es una conjunción de alma, de espíritu, del periespíritu y de este cuerpo que es la naturaleza demostrativa, todo eso no es imperfecto. Esta alma es perfecta. Este espíritu tiene una parte perfecta y una parte todavía de ignorancia. El cuerpo tiene unas acciones que presentarán imperfección, pero son elementos de estudio. Por tanto, no es decir este ser es imperfecto, es decir este ser es ignorante. Y esta ignorancia es una realidad, esto sí es una realidad. La imperfección no es una realidad, es una valoración incorrecta. Por tanto, fijaros cómo hay que vigilar aquello que estáis valorando. Una de las imperfecciones del ser humano es decir cosas genéricas, generales. Esto no tiene sentido. Decir que la Iglesia Católica es un desastre, porque esto no es verdad. Habrá elementos que tienen un nivel, otros que tienen otro nivel. Seres que estarán en una posición de amor muy alta, y otros que no la tendrán. Y todos formarán parte de esta agrupación, como verás en otras agrupaciones de exactamente igual condición, diferentes. Teniendo en cuenta la ley de evolución, todo está en su estado perfecto. No hay duda, mujer, no hay duda. ¿Por qué? Porque como no hay nada quieto y todo tiene un movimiento ascendente, habrá que comprender también, porque si no sería un desorden, incluso un desorden mental, sería la idea de admitir que pudiese producirse una desaceleración, es decir, una pérdida de conocimiento, o sea, una involución. La involución no existe, es todo un impulso creciente. Habrá momentos en que se producirá un estancamiento y luego una continuación, pero jamás hacia atrás. Esto no tiene sentido. Es un proceso que hay que entender. Hay que entender por qué el ser humano pues seguirá siempre su ritmo sin volver hacia atrás. Y lo que hay que entender es el proceso a través del cual los grados de conocimiento se van asumiendo y el espíritu los va ordenando en su capacidad de ordenación y de aceptación de verdades, y cómo estos conceptos que quedan grabados en el espíritu están grabados eternamente. Si la involución fuese posible, estos conocimientos podrían desaparecer del espíritu. Al desaparecer, la involución tendría un sentido. Pero como esto es imposible, lo que está grabado está eternamente, la involución no tiene lugar. Habrá momentos de estancamiento, por tanto, de parada.
Y después vendrá un impulso superior que conducirá al ser hacia estados más elevados. Tenemos un problema con el tiempo. Sí, no sé qué ocurre. Sí. No existe con nosotros tampoco. Sí, ahora yo lo veo. En vez de la palabra imperfección, a mí personalmente me gusta utilizar limitación. Es decir, las limitaciones que presenta la parte humana del ser, porque la energía también, que es una en origen, se manifiesta con distintos grados de apertura o distintas limitaciones de manifestación. La propia ignorancia es una limitación, que es un elemento de trabajo, y entonces a mí personalmente me gusta más utilizar las limitaciones que presenta el ser humano en su evolución, que es su material de trabajo, que imperfecciones, porque de Dios no ha salido imperfección, Claro. pero Dios ha puesto limitaciones a su manifestación, eso sí, podría ser así. Pero fíjate, ¿por qué es más adecuado la palabra ignorancia? Porque la palabra ignorancia te está enseñando lo que tú estás haciendo, que es aprender. Claro, esta es la función, esta es la indicación que la propia mecánica de la ley de la encarnación y desencarnación tiene como objetivo. Situarte aquí encarnado en un cuerpo para que aprendas las lecciones que este cuerpo tiene que producirte. Es evidente que hay limitaciones y por tanto es preferible la palabra limitación a la palabra imperfección, es preferible, pero la más correcta es que exprese lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es aprender. Luego, para aprender tienes que eliminar la ignorancia que tienes y que ahora la eliminas al aprender. Al adquirir el conocimiento que anulará la ignorancia, estás aprendiendo. Y este es un proceso creciente, marcado por la ley de encarnación y desencarnación, la ley de evolución y progreso, que te irá presentando aquellas situaciones que no son conocidas por ti y que al pasarlas pondrás atención, pondrás el empeño, pondrás toda la voluntad, las dominarás, has aprendido, has dado un paso adelante. Cada término tiene su significación y hay que procurar utilizar los términos más correctos. Por tanto, este término que hemos estado indicando de ordenación, la ley de ordenación, hay que poner toda la atención en qué quiere decir ordenar. ¿Qué pretende la ley con ordenar? Pretende elevar el tono de claridad y de amor que tiene que producirse, porque el orden es impulsar todo lo creado hacia el objetivo final por el cual fue creado cada elemento. Por tanto, lógicamente, esto es una acción ordenante que conduce a cada partícula creada hacia el nivel de conciencia por el cual se espera que alcance este estado. Podríamos decir, o en vez de siempre nombrar Dios, que nos confunde porque sin quererlo estamos expresando como un individuo o un ser, podríamos hablar que este amor es orden, o utilizar la palabra orden, o sea, como que la ley máxima es el orden y este orden está reglamentado a través de las otras leyes que ya nos manifestasteis. Que lo que hay es orden, enfocarlo así. Puede ser, pero no es suficientemente preciso y por tanto habría que añadir que este orden conduce a una mayor claridad unitaria. O sea, fíjate que el concepto unidad es el concepto final. Es por qué hay que ordenar. Ordenar que lo que está desordenado, lo que no está bien ordenado, lo que no está bien clarificado, lo que está ensombrecido. ¿Por qué hay que clarificarlo? ¿Por qué hay que ordenarlo? Para que conduzca, para que sea conducido, para que llegue a alcanzar esta estancia, este estado, este nivel de unidad. Este nivel de unidad, ¿qué es? Este nivel de unidad es Dios. Este nivel de unidad es amor. Este nivel de unidad es sabiduría absoluta. Por tanto, es todo aquello que podemos considerar que está en Dios.
El nombre de Dios es el que se utiliza y se utiliza en todas partes, o sea que no es aquí solo, ¿eh? Esta imagen es utilizada en todos los mundos donde el ser humano está en este nivel, que está trabajando en la clarificación de términos y, por tanto, aún no tiene con toda claridad lo que es este concepto Dios. Pero fíjate, os dije y os repito de nuevo, que este concepto tampoco está en nosotros suficientemente claro. No puede estarlo, porque si estuviese suficientemente claro, no estaríamos en el mundo de regeneración, en esta etapa evolutiva mucho más potente y mucho más clara que la vuestra, pero también en un nivel de estudio, de aprendizaje y de superación continua. Luego, no hay términos para expresar el concepto Dios. No los hay. Nos tendremos que dar cuenta que el concepto Dios no es concepto. Es una realidad desconocida, que le vamos dando nombres, le vamos dando ciertas definiciones, pero que hay clara conciencia de que todos estos nombres o estas definiciones no son reales, o al menos no son suficientemente reales. Pero son enfoques que nos estás dando que son útiles. Sí, es que no tienes más remedio. Y por tanto tendremos que ver, esta es la imagen, que son enfoques útiles, esta es la imagen. Tendrás que ver que tienes que utilizar estos enfoques útiles como lo que son. Enfoques que tienen una cierta utilidad ahora, pero posiblemente, casi con toda seguridad, no tendrán esta misma utilidad mañana. Correcto. Y tú tienes que estar abierta a lo que pueda venir en tu acción razonativa. Es que hasta ahora nos decíais Dios, amor y ley es lo mismo. A mí se me añade a esta afirmación Dios, amor, ley y orden es lo mismo. No en el sentido de ordenar. No, claro. Concepto, Pero fíjate, el término orden como algo ya más porque hay mayor. que entender que se intuyó y se estuvo insistiendo en que se razonara la imagen de esta trilogía. Porque la idea de amor y la idea de ley son realmente capitales, son fundamentales, son los puntos de arranque que deben tenerse para poder enfocar, comprobar, entender todo aquello que está delante del ser, todo aquello que tendrá que pasar o vivir o responder, todo aquello que representará para el ser una manera de ver, de intentar comprender y de intentar responder. Y para hacerlo, estos dos puntos, amor y ley, son imprescindibles. Claro, cuando tú intentas ver el amor, es que el amor es orden. El amor es orden. El amor es luz. El amor es todo cuanto puedes imaginar. Cuando tú mueves amor, mira bien, cuando tú eres capaz de mover una intensidad de amor, vamos a decir, desmesurada, en el máximo nivel tuyo, esta vibración de amor se traduce en una influencia hacia ti, hacia tu interior, y una influencia hacia tu exterior. Pero esta influencia hacia tu interior, esta potente vibración de amor, produce orden, produce ordenamiento de todas las energías celulares. Y este ordenamiento produce curación, porque esto es el orden. Es decir, tú misma te curas sin el objetivo de curarte, porque has movido
la vibración de amor en tu máxima capacidad de potenciarla, la máxima. Y esta máxima capacidad de potenciar el amor en ti, sin ningún objetivo, porque si hay objetivo ya no es la máxima, ¿eh? O sea, hay que verlo eso, ¿eh? Cuando digo la máxima capacidad, es que no has pensado más que en amar, ninguna otra idea, ningún objetivo, nada, 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 solo la potente vibración de amor. Esta energía amor en este nivel de potencia, o sea, en este nivel de máxima potencia en ti, produce ordenamiento dentro de ti. Y este ordenamiento es salud, es equilibrio, es todo en orden. Luego pensemos. Si esta máxima capacidad pudiese producirse en otros niveles más bajos, el orden estaría en todo. Pero eso no es factible. No es factible que se produzca porque el conocimiento no está claro. El conocimiento no está claro que la vibración de amor tiene esta posibilidad en ella, porque es la máxima posibilidad, es todo lo que está contenido en lo que se puede imaginar en la creación, es y está en el amor. En estos niveles más bajos este conocimiento no está. Si no está este conocimiento, evidentemente no podrá mover esta intensidad. Por tanto, no habrá las posibilidades de orden y de equilibrio y de salud en el ser. Esto no podrá ser. Pero teóricamente se entiende que esto sería lo que podría producirse. Teóricamente es una manera de decir, porque también te está diciendo que yo esto, moviendo aquí hacia arriba, orden completo. Ningún trastorno, ninguno. Las leyes Todas las leyes que nos habéis manifestado y las que conocemos están intrínsecamente relacionadas por la ley de ordenación. Yo diría que todo está ordenado por la ley de amor. Es la ley de amor la que realmente impulsa y crea. Por tanto, fíjate que la ley de ordenación es una dependencia de la ley de amor. ¿Qué está haciendo sino esto? Manifestar un amor cada vez más amplio en todo un campo más extenso del que podéis razonar y pensar, Porque claro, yo os he iniciado los puntos de atención que desde lo alto se tiene cuando se mueve una energía. Pero es que estos puntos de atención no tienen un grado concreto en que se pueden expresar y valorar. Esta situación dependerá, será diferente en cada situación y tendrá más o menos extensiones. Dependerá de cada momento. Por tanto, es una ordenación que en el fondo es una vibración de amor. Una vibración de amor que no tiene más objetivo que dar una mayor luz, una mayor claridad, una mayor sensación de paz interna, de equilibrio, de armonía. Esta es la función del amor. Que se traduce en la ley, Siempre hemos hablado del orden, ¿no? Y entendíamos la ley como un orden. Lo que pasa es que ahora le estás dando énfasis, te estás centrando bastante. Por eso yo incido en querer relacionar todas Es que estas fíjate, leyes con ¿por qué he tenido que anunciar esta realidad que esto se ve en el mundo espiritual con claridad y que se tiene también con claridad, que es una expresión de la ley de amor traducida en forma de ley de ordenación? ¿Por qué? Porque no está clara en la mente humana que lo que se está haciendo es en la ejecución de la ley. No está clara en la mente humana que cuando mueve energías de cura, no es él quien las mueve, sino es la ley que le impulsa a moverla. La prueba es que hay muchos seres que tienen capacidad de curar y piensan que ellos curan. Esto es una manifestación del personalismo tremendamente perjudicial, porque no da pie a que se pueda comprender con claridad lo que se está haciendo. Bueno, varias preguntas prácticas. Yo estoy viendo que la ley de ordenación es una parte esencial o interna de la ley de evolución y progreso, porque está ordenando y provocando o propiciando que la ley de evolución y progreso funcione. Claro. Y es una consecuencia de la aplicación del amor y de la ley. La ley y el amor generan orden y el orden
origina o provoca o propicia que la ley de evolución y progreso vaya avanzando. Natural. Es así. Podemos pensar también que cuando actúa la ley de evolución y progreso tiene una dimensión más amplia que allí donde creemos que se está aplicando, que es de efecto más universal, que cuando tú mueves energía amor y se produce una cura, eso es un efecto local que está más o menos controlado, pero que realmente es un efecto universal, tiene una proyección universal. Sí, porque tendrás que pensar que lo que realmente tiene una proyección universal es la propia ley de evolución y progreso. Esto es inevitable en todo lo creado y en la proporción que corresponda a cada instrumento o a cada partícula creada. Esto es general. Por tanto, es lógico pensar que esta ley de ordenación es una derivación de la ley de evolución y progreso, porque en el fondo, ¿qué es lo que se consigue al ejecutar esta ley? Se consigue una abertura a la comprensión, se consigue una visión del movimiento de las energías que antes el ser no tenía. Por tanto, son conocimientos que se van añadiendo a los aspectos que ya tiene el ser y esto es, evidentemente, evolución y progreso. Por tanto, lógicamente, que es una derivación de la ley de evolución y progreso y podríamos pensar que la ley de amor, que es la ley fundamental, la ley básica, la ley más importante, derivaría en leyes que, en la medida que fuesen alejándose del principio, irían perdiendo intensidad de valor. Luego, querrá decir que la ley de evolución y progreso en sí tiene un valor superior a la ley de ordenación, por ejemplo. Y que esta ley de evolución y progreso, pues, será inmensamente superior que la ley de la osmosis, por ejemplo. O sea, es ver que todo hay un orden en la creación. Y este orden está expresado por diferentes valoraciones, que cuando estas valoraciones se unen perfectamente, entonces orden total. Orden total. Y orden total no quieto, sino orden en movimiento. Orden impulsante, pero total. Claro, fíjate bien. Cuando esta imagen la razonas, este orden total en crecimiento, ¿hacia dónde te conduce? Te conduce inevitablemente hacia una imagen unitaria. Y te das cuenta que la unidad es realmente el objetivo final. Y la unidad es la expresión de Dios. Por tanto, date cuenta que Dios ya no es lo que está en tu mente, es ya otra cosa que aún no puedes definir, que aún no puedes entender en toda su extensión, pero que ves que en su esencia es unidad. Y es unidad, te das cuenta que es unidad, porque está en todo. Dios está en todo. Si está en todo, esto es una imagen unitaria. Entonces se deduce claramente de que si yo fuera capaz de amar, anulándome, de amar profundamente, estaría prácticamente, o sea, se movería todo el universo. No por mi movimiento, sino por la propia energía en movimiento. Sí, exacto. Y fíjate, otra cuestión concreta y práctica, porque lo tocáis. Vosotros le decís a esta materia, si te veo más joven, bueno. Y él, sin saberlo, dice, es que amo más. Y digo sin saberlo porque realmente no es consciente, es que no es consciente de lo que se produce cuando el ser ama, no es consciente. Intuye, y se mueve, pero no, esto tiene una importante valoración que tendría que ser conocida. Cuando yo te estaba diciendo que en la medida que tú seas capaz de amar en este nivel máximo de tu nivel,
la capacidad de amar en este nivel tuyo, en la forma máxima, el resultado es orden en ti, es ordenamiento en ti. Y ordenamiento también dice eso, también dice juventud, es un decir, porque esto es un orden. A ver si es correcto lo que estoy deduciendo, que la participación de determinados seres en los cuales se dan las condiciones apropiadas para esta ordenación tiene algún parecido con el que ocurre en niveles de sabiduría y de luz y crísticos, seres que contribuyen a la conducción del universo. Te das cuenta que todo está dentro de este orden. ¿Es así? Es así, naturalmente. Y entonces podrías pensar, en relación a esta observación, podrías pensar que todos estos seres que de una manera completa, total y totalmente conscientes están colaborando en la ejecución del proceso de crecimiento de toda la creación, son conscientes que están dentro de un orden, y de un orden perfecto marcado por la ley de amor. Porque la ley de amor es orden, y por tanto están haciendo este trabajo amando profundamente en el nivel que tienen, cada uno en su nivel, y en la vibración de amor, que son diferentes niveles, pero forma una unidad globalizada extraordinaria. Esto es el orden impulsante de la creación. Ya lo creo. Y todos son muy conscientes, tanto los seres crísticos, los seres de pureza, los seres de luz, forman una conjunción. O sea, fijaros que bueno, esto habrá que analizarlo muy bien porque faltan puntos de atención correctos, porque se podría pensar que quienes actúan y quienes hacen son los seres que han llegado al final, los seres crísticos, claro, son los más capaces, los más inteligentes, lo que quieras tú llamarles, igual, toda esta cantidad de palabras humanas que pueden estar expresando una imagen más correcta, es un decir eso, pero una imagen más correcta de lo que se puede entender por un ser crístico, dirías, no, ellos son los responsables. Esto no es verdad. Esto no es verdad porque los responsables son todos los seres, pero todos en absoluto. Tanto ellos como nosotros, como los que están por bajo de vosotros, todos. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de la unidad. Y porque la unidad se mueve, y ahí es donde habrá que ver de nuevo el concepto orden, la unidad se mueve en un orden perfecto. Si hubiese una parte de esta unidad que marchara por su cuenta, diríamos, esto sería un desorden. Y esto es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque aquí nos faltará una imagen de Dios más ajustada, más ajustada. Porque lo que entendemos por Dios es una energía amor que lo impregna todo, que está en cada partícula de lo creado, y por tanto, siendo tan diferentes todas las partículas, diríamos infinitamente diferentes, no hay iguales. Esto nos enseña que el amor absoluto de Dios, o lo que es energía amor Dios, está expresada de forma infinita, no tiene límite, Pero esta imagen de que el concepto Dios en forma de energía amor, que no está más allá de la capacidad de la mente para que pueda entender que está en toda esta infinita creación, esto es una imagen de orden que conduce a una imagen unitaria en todo lo creado. No hay nada que se escape, no hay nada que se mueva solo. Porque si estos seres elevados fuesen ellos los únicos, aquí nosotros pensamos, aquí en vuestro nivel, estáis pensando que el más capacitado, que será el catedrático, que será tal, este será el que tendrá que decir, el que tendrá que hacer, que los demás tendrán que escuchar. Hay una diferencia muy clara de acción entre este y el otro, entre este y los otros. Hay una diferencia muy clara. En el mundo espiritual esta diferencia no está.
Esta diferencia no está porque no se ve esta imagen del catedrático y de los alumnos simplemente en este momento concreto, porque el catedrático ha estado estudiando, continuará estudiando de otra manera a partir de ahí, y los alumnos están estudiando. Llegarán a ser catedráticos. O sea, es ver todo un proceso, es un proceso. Y esta imagen de proceso, esto es orden. Esto es el orden que te conduce a la unidad. Y si te conduce a la unidad es cuando pensarás que no hay nadie por encima de otro. Y no hay nadie por debajo de otro, todos iguales. Siendo diferentes. Todos iguales. Esta es la imagen de unidad que cuesta formar clara la mente porque el ser humano no está en forma de poder comprender con claridad. Has dicho que cuando el ser tiene un elevado nivel de amor y de anulación, la facultad o la actividad de ordenar está dentro de la ley y de su momento de nivel. Así es. Pero vamos a centrarnos en estos hermanos que tienen esta facultad de sanar o de ver o de lo que sea, que yo pienso que tienen un pequeño problema. Sí. Y entonces nos centramos en ellos. ¿Cómo deben y debemos entender para qué se les ha dado esta facultad? ¿Para qué? ¿Para qué lo tienen? Una sola palabra, para aprender. Para aprender. Nada más. No es significativo de un nivel ni de nada, sino es material de aprendizaje. Aprender. Un pequeño problema para aprender. Sí, para aprender y para aprender a amar. Esta es la idea. Tú dices, ¿habrá un determinado nivel? Yo tendré que afirmar. Existen unas determinadas condiciones. ¿Es que estas condiciones por sí mismas marcarán un nivel evolutivo? Esto ya no tanto. Pueden, pero no forzosamente. Porque verás que hay seres que se mueven en las vibraciones negativas, que tienen poder de control y de dominio de la energía negativa. Hay una capacidad. Hay una capacidad que el ser ha movido erróneamente, pero que este ejercicio de la capacidad lo ha conducido a dominar la energía negativa. Y por tanto, puedes pensar, tienen un poder, porque pueden influir y pueden conseguir que otros les sigan como instrumentos suyos para ejecutar acciones malas. Están dentro de un campo de experimentación erróneo desde la visión humana, pero perfectamente ordenada desde una visión espiritual. Perfectamente ordenada, a pesar de que lo hagan así. Bueno, y entonces hay que darse cuenta que muchos seres que tienen una cierta posibilidad de mover, de disponerse a mover unas energías, en este caso cuando el ser de luz, porque siempre todo empieza allí, cuando el ser de luz autoriza que tenga esta facultad extrasensorial, este ser podrá hacerlo bien, podrá hacerlo regular o podrá hacerlo mal, es libre. Pero esta posibilidad de hacerlo bien, regular o mal, estará en función de su capacidad de razonamiento, de su capacidad de observación, de su disponibilidad de ver y de analizar lo que está viendo. Podrá hacerlo o no, porque es libre, y entonces nos damos cuenta de la importancia de la libertad. Y de nuevo vemos cómo esto, según cómo lo mires, se complica cuando tú te das cuenta que la libertad también es una ley. Luego, si es una ley, es que es Dios actuando. Y si es Dios actuando, ¿cómo permite que esta libertad lo mueva en el mal? Si es Dios actuando. ¿Os dais cuenta? No es fácil, ¿eh? Pero cuando lo analizáis, veis un orden. Ahí está. A pesar de nosotros no mover ese máximo amor del que tú hablabas, que estamos capacitados, todo se mueve en un orden. Perfecto. Yo es que cada vez que te estoy escuchando y vas pronunciando, te vas expresando, para mí, cuando orden es Dios.
voy sintiendo ese eco en mí. Podéis pensarlo, porque es verdad. Pero fijaros, quiero que veáis por qué estos seres moviéndose en el mal están dentro del orden. Porque estos seres que se mueven en el mal tienen un alma. Tienen un alma. Y esta alma es una energía divina en mayor potencialidad. Es evidente que todas sus células también son energía divina. Y este movimiento de sus energías negativas es un movimiento producido por una energía que también es divina. Pero es que allí entra en juego otra ley, que es la ley de libertad. Y entonces, ¿cómo tendríamos que ver la valoración de Dios cuando está observando estos movimientos incorrectos de acuerdo con la ley de amor, porque es una acción de desamor? ¿Cómo tendríamos que verlos? Que lo que es el desamor no es que sea una ausencia total de amor, porque no lo es. Es un principio de amor que está rodeado de tanta ignorancia que produce el efecto contrario del efecto amor que tendría que producirse. Pero eso está vigilado, ordenado por Dios. Por tanto, está dentro de un orden. ¿Qué es lo que se está produciendo aquí? Se está produciendo la presencia de Dios en forma de ley de causa y efecto, que está registrando estas situaciones y que determina efectos. Y es esta ordenación que al proyectarla hacia un futuro se puede ver cómo todo se va clarificando, cambiando y terminando finalmente en una luz y en una perfección. Era el orden, el movimiento. El concepto orden va más allá de lo que está en la mente humana, ¿eh? Como lo que se va más allá de Sí, es Dios. Claro. Estoy relacionándolo. Orden es amor y amor es Dios. Correcto. Pero fijaros, términos que en la mente humana no quedan bien precisos, no son bien claros, pero que sí que te hacen ver que esto tiene una dirección mucho más importante de la que en un momento se podía pensar, ¿eh? Como podéis ver, estamos tratando lo que ya se conoce desde una visión un poco más alta. Se hace un movimiento un poco más alto para ver, ¿eh? Y esto, en el fondo, es conocimiento creciente. Cuando yo os decía que se irían adquiriendo cada vez mayores conocimientos, que estarían realmente vinculados con lo que se puede considerar como el primer curso del cambio evolutivo, pues estos conocimientos crecientes partirían de esto que se dio. Y esto que se dio, que es una base, esto es una base que puede ser mucho más extensa, incluso puede ser mucho más profunda, claro, pero es una base a través de la cual se puede ir creciendo. Pero este crecimiento partirá de allí porque es lo esencial. Ya veis que el punto fundamental de allí es la ley y el amor. Las otras cuestiones son vinculantes y por tanto están relacionadas, pero esto es un crecimiento continuo, ¿eh? Si podrías aclararnos un poquito la participación del alma en las acciones que son movidas por energías negativas. Imagínate tú. Las acciones negativas del ser, ¿quién las produce? Las produce el espíritu apoyado por los defectos del cuerpo. Es el espíritu. El alma
no puede decir palabra. Está quieta, está atenazada y esperará la oportunidad. La oportunidad puede ser muy larga, puede ser después de esta encarnación. Evidentemente, imagínate, el ser se mueve como hemos estado expresando en esta energía negativa de forma continua y constante. Desencarna. En el mundo espiritual, el alma empieza a actuar. Porque como ya no hay la influencia del cuerpo, como esta influencia ya no está, alma y espíritu se mueven y en este nivel el alma tiene ya una presencia. Una presencia que no será totalmente activa porque es una acción que tiene que irse produciendo, pero ya sale a la luz y es apoyada por el ser de luz al mismo tiempo, que le hará ver al ser cómo su capacidad de amor estaba cerrada, atenazada, sin la posibilidad de moverse y de expresarse, y de esta manera cómo se van preparando las condiciones para que en otra encarnación ya tenga unas posibilidades de armonizar mejor. Y no quiere decir que en esta otra encarnación lo consiga, porque como al encarnar en el cuerpo volverá a tener un desconocimiento total de todo lo anterior, podría continuar moviéndose de una forma negativa. Pero habrá que entender que esta forma negativa no tendrá la misma intensidad negativa de la anterior. Ha habido un cierto progreso. El alma tiene que esperar a presentarse con toda su potencia. Comprenderemos entonces lo que se ha intuido y se ha estado expresando ya en muchos tiempo atrás ya, para que se viera este movimiento de alma y de espíritu, como se decía en las primeras encarnaciones, bueno, en todo el campo que expresa los mundos primarios. Y este campo es el espíritu el que determina, el que promueve, el que ordena aquello que tiene que hacerse y lo impulsa a hacer. Mueve la fuerza volitiva para que esto se ejecute. Es el espíritu el que determina la acción. Y como en el mundo de regeneración, cambian como consecuencia de la intensidad de luz. Esta intensidad de luz es lo que permite que el alma salga. Y entonces resulta que a partir de allí es el alma la que toma la decisión, siente lo que tiene que hacerse y por tanto se hace lo que el alma siente. El espíritu entonces ya es el que apoyará la acción del alma. Se ha cambiado el proceso. Aquí es el espíritu el que determina lo que hay que hacer y muchas veces el alma no puede decir nada, no hay el campo de afinidad para que pueda expresarse y en cambio allí es totalmente al revés, es el alma la que siente lo que hay que hacer y el espíritu entonces va apoyando la acción con la argumentación necesaria. El alma es finalmente el punto central. Sí, es que hasta allí no hay posibilidad. Aquí los intentos serán y se intentarán, pero conseguirlo, el cuerpo todavía tiene demasiada fuerza. El ser que tiene esta facultad, esta oportunidad de ordenamiento, y que no es manifestación de un elevado nivel de amor y de anulación, aunque ya lo has dicho otras veces para que quede dentro de este cuerpo de doctrina, ¿qué actitud debe mantener o qué conciencia debe mantener cuando está haciendo esta acción de ordenación? Es que es muy importante la conciencia que el ser pueda mantener. Es muy importante la actitud interna que el ser deba mover. Porque esta actitud interna es una energía en movimiento, por tanto es una energía que podrá potenciar la acción
o reducirla, hacerla más limitada, de acuerdo con aquello que estará moviendo. Por tanto, es muy importante que el ser sea muy consciente que es una instrumentación de una fuerza superior. Es una instrumentación porque está dentro de un campo unitario en que hay unas fuerzas de mayor luz que conseguirán mover esta luz para que la unidad de todo lo creado esté cada vez más ordenada, más armonizada. Y él en este momento se convierte en un ejecutor. La visión de que es un ejecutor y por tanto que la forma en que el ejecutor podrá dar el mayor rendimiento es consiguiendo la total anulación, esto es lo que tendría que tener en cuenta. Y entonces todo funciona bien. Y algunas veces les hemos oído plantearse el problema económico, de cómo deben tratar el tema económico cuando están en esta actividad, que igual es parte de una profesión con lo cual ellos se ganan la vida. El solo hecho de pensar reduce. El solo hecho de pensar aspectos materiales produce una reducción de la capacidad. El solo hecho de pensar. Si además este hecho de pensar busca que se produzca físicamente la acción de percibir, entonces la reducción es muy enorme. Y habrá que analizar esta situación porque es bastante generalizada. Habrá que analizar que a pesar de tener esta actitud interna valorativa de lo material, a pesar de ello, se producen curaciones. El ser produce acciones que tienen una curación. Y entonces diríamos, pero es que no se anula la capacidad de transmitir energía de ordenación, energía armónica, que podrá curar si las vibraciones son armónicas. Y es que habrá que entender que la curación no la produce él es un canal. Quien realmente produce o impulsa la energía divina que tendrá como objetivo ordenar o curar es un ser espiritual que el ser de luz, cuando ya programó que podía tener esta facultad, llamó para que fuese el responsable de canalizar las energías. Es este ser el que está transmitiendo la energía y que está produciendo la curación. Es él que le da una mayor fuerza para que la curación se produzca. ¿Por qué lo hace? Porque estas fuerzas espirituales son las que han valorado los efectos que esta curación puede producirse. Y estos efectos que para esta valoración espiritual son básicos y son importantes, deben estar por encima de las condiciones del instrumento que se ha utilizado. El instrumento es utilizado en parte porque hay una capacidad, pero lo que no hay es una vibración armónica, en parte para canalizar a través de ella estas energías que este ser tendrá que potenciar más para contrarrestar la influencia y producir los efectos de curación para que estas influencias que van a producir estas curaciones sean las que la fuerza espiritual está esperando que se produzcan para a su vez producir otros efectos inductores en las mentes de estos seres que han recibido la influencia. Por tanto, fíjese que de nuevo estamos viendo que esta ley de ordenación está por encima de los momentos de interferencia o de falta de coordinación que una de estas partes, sobre todo la parte encarnada que es el ser, que tiene esta capacidad pueda promover. Pero puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que cuando tanto el sanador, el que aplica la ley de ordenamiento, como el que recibe el efecto, lo consideran como una facultad humana, y entonces como que tiene un equilibrio económico, tú me haces, yo te pago y ahí se acabó todo, desaparece todo contenido espiritual, por lo menos en el momento mismo no produce los efectos internos que debiera producir. Y es un grave